Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e en el día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días donde meditamos la palabra de Dios. Queremos comprender un poco más, adentrarnos en esta palabra tan importante que Dios nos propone a través de estos 73 libros que encontramos en la Biblia. Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, estamos en este capítulo 28, queremos leer desde el versículo 40 hasta el final, que es justamente el versículo 43. Nos dice: harás túnicas, fajas y mitras para los hijos de Aarón, a fin de que estén magníficamente ataviados. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. También les harás unos pantalones de lino para cubrirse desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos lo usarán cuando entren en la carpa del encuentro y se acerquen al altar para el culto del santuario. De esa manera no incurrirían en culpa y no morirán. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes. Se dan cuenta, queridos amigos, que ahora de nuevo estamos volviendo a la carpa, nos dice, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando prácticamente de dos templos, digamos, porque templo de cierta manera es el lugar donde Dios, o la tienda del encuentro también, el templo y la tienda del encuentro, son dos realidades, pero que aquí están ensambladas. Los mismos elementos en un momento cuando nosotros comenzamos a hablar de cómo serán las cortinas, cómo serán entonces lo del velo del santuario, el armazón de la morada, en fin. Todos estos elementos nos hacían recordar más bien en una forma anacrónica, decíamos, o sea, fuera del tiempo, porque se estaba refiriendo al templo de Salomón ya, al templo de Salomón. En las medidas, 50 metros de atrio, imagínense, solo el atrio, 50 metros. Pero después ahora estamos volviendo y nos está diciendo que todo esto será simplemente para la tienda. La tienda es así como ellos, dice, entrarán a la carpa, la tienda, la carpa del encuentro donde está el Señor. Te vuelve a hablar entonces del desierto. Ve que tuve entonces ya estamos entrando de nuevo en este camino y nos estamos acordando de que estamos huyendo y estamos buscando la tierra prometida, saliendo de la esclavitud de Egipto y estamos yendo camino hacia la tierra que Dios nos ha prometido. Entonces, veamos cuál es el significado principal que se está refiriendo aquí, parece exclusivamente ahora a los hijos de Aarón. Es decir, lo anterior parece que se refiere principalmente al sumo sacerdote, es decir, simplemente a Aarón. Y aquí en esta última parte, del 40 hasta el final, se está refiriendo a todos los demás sacerdotes que le van a acompañar también, ¿verdad?, en su ejercicio sacerdotal a Aarón, que son los hijos, ¿verdad? Los hijos de Aarón serán los sacerdotes que lo acompañen en el servicio del templo. Estamos mirando siempre el servicio del templo, al mismo tiempo te habla de la carpa del encuentro, hace una simbiosis, hace una síntesis entre estos dos lugares. Estos llevarán prendas más sencillas que Aarón, un poquitito más sencilla, ¿verdad? Aarón tenía que llevar el efod, tenía que llevar el manto, el pectoral, en fin, todos estos elementos importantes. Estos llevarán prendas más sencillas de acuerdo con esta descripción que acabamos de leer. Son 4 piezas: túnica, cinturón, tiara y los pantalones, ¿verdad? Son estos los 4 elementos que tienen que llevar los sacerdotes. Esta tiara, que es el
mikvah, se dice en hebreo, el mikvah, son entonces lo que nosotros entendemos por la tiara. Es decir, es una prenda desconocida para nosotros, que va en la cabeza, el mikvah. Puede ser una especie de gorro, o puede ser también una especie de turbante que lleva entonces este sacerdote. Pero es distinto del utilizado por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es diferente a lo que van a utilizar estos sacerdotes. Resulta también llamativo, ¿verdad?, que los pantalones que se describan aparte de otras 3 prendas y que a diferencia del resto de la indumentaria con la cual serán vestidos por los ayudantes. Ellos llevarán estos pantalones, ¿verdad? Los sacerdotes deben ponérselo ellos mismos. Esto es así para separar las prendas primeras que dan al sacerdote honra y hermosura, al sumo sacerdote ciertamente, ¿verdad? Y de estos últimos sacerdotes que sirven para cubrir más bien su desnudez y evitar el sacrilegio de exponer todas las partes, ¿verdad?, bien de los genitales, etcétera, etcétera. Deben cubrirlo muy bien en un lugar sagrado, en un lugar de respeto, ¿verdad?, tal como ya había quedado advertido en el capítulo 20 y 26. Nosotros habíamos hablado ya de esto con respecto a los altares y habíamos hablado algo también. Cubrir siempre la desnudez, es decir, la sacralidad que siempre implica, por lo menos en estas culturas orientales, en estas culturas anteriores, ¿verdad?, esto del cubrir la desnudez, porque esto significa prácticamente un sacrilegio para ellos, es como una gran tentación. Y por lo tanto pedían que ellos mismos tenían que estar cubriendo este aspecto. Y bueno, son elementos muy importantes y muy interesantes que nosotros estamos encontrando aquí en este capítulo 28, del 40 decíamos hasta el final, que es el 43. Y con esto estamos finalizando todo lo que significa la parte por lo menos de la vestimenta, las vestiduras. Comenzamos con las vestiduras del sumo sacerdote, con el efod principalmente, todas las vestiduras de Aarón. Recordemos que Aarón representa y significa nada más y nada menos que el sacerdocio. Con él está comenzando todo el sacerdocio y desde aquí ya estamos pensando en una de las instituciones elementales y fundamentales dentro del Antiguo Testamento. Sobre todo cuando nosotros ya tenemos el templo, cuando existe ya esta coordinación y esta organización dentro del pueblo de Israel, el sacerdocio después ejerce una función muy fuerte y muy fundamental. Aquí principalmente recuerden, estamos con Aarón, ¿verdad? Estamos con Aarón que representa toda esta línea sacerdotal y sobre todo si se está mirando desde el tiempo del exilio o después del exilio, se acentúa mucho los que están al frente de la comunidad. En este momento ya no existe un rey, ¿verdad? En este momento la organización es más bien una organización religiosa, donde el aspecto religioso sacerdotal tiene estas 2 funciones. No simplemente el aspecto religioso, sino también el aspecto político. Y por eso es que todas estas vestiduras también implican mayor respeto, una mayor dignidad y sobre todo el estar frente al pueblo como para dar ese respeto y sobre todo para dar esa autoridad ante Dios por una parte y ante el pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación
usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y seguimos así, queridos hermanos, con nuestro programa Ñande Yara Ñe'e, nuestros encuentros bíblicos de todos los días. Estamos reflexionando el libro del Éxodo que hemos comenzado y ahora estamos llegando ya al capítulo 29. Queremos mirar, reflexionar, leer un poco qué nos dice este capítulo 29. Ya se va a referir más a la consagración, ahora estamos hablando del sacerdocio, pero antes de eso hablábamos del sumo sacerdote como tal y de las vestimentas, de las indumentarias que debe llevar, la vestidura del sumo sacerdote, el efod, el pectoral, el manto, el turbante, la flor, la túnica, la faja, y después también de las vestiduras que tienen que llevar de los ayudantes, los otros sacerdotes que van con el sumo sacerdote. Ahora hablamos de la consagración. ¿Quiénes son estos que pertenecerán? No diría yo tanto así a una casta, ¿verdad? Pero más o menos va por ahí, porque son los hijos de Leví. Recordemos este aspecto muy importante dentro de una tribu que ellos solucionan prácticamente lo que nosotros llamamos ese llamado vocacional sacerdotal que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? A quien Dios llama, decimos nosotros hoy. Ellos tenían solucionado todo lo que son de la tribu de Leví, ustedes son sacerdotes. Es decir, son ustedes llamados vocacionalmente por Dios como tribu a prestar este servicio a la comunidad. ¿Se dan cuenta? Es a la comunidad el servicio. Esto es lo que harás para consagrarlos a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Primer elemento indispensable, deben ejercer mi sacerdocio. Siempre este aspecto como perdura, ¿verdad? Hasta nuestros días. El sacerdocio no es mío, el sacerdocio es de Dios. El sacerdocio es Dios mismo el que nos elige y nos da entonces una función, es un ministerio, pero el sacerdocio pertenece a Él mismo. Toma un novillo, dice, y 2 carneros sin defecto, y prepara con harina de la mejor calidad panes ácimos, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura, untadas también con aceite. Colócalas sobre esto en una canasta y lo presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Después ordenarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la puerta de la carpa del encuentro y los lavarás con agua. Tomarás luego las vestiduras y revestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinturón del efod. Le colocarás también el turbante sobre la cabeza y el signo de su consagración encima del turbante. Recuerdan entonces lo que era la flor que estaba sobre el turbante, ¿verdad? Tomarás después el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás con él. Aquí entra el otro elemento, principalmente lo que es la unción, ¿verdad? Lo del aceite, la consagración como tal. Enseguida
ordenarás que se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas, los ceñirás con un cinturón y le ajustarás las mitras. Así el sacerdocio les pertenecerá por un decreto irrevocable. Irrevocable el sacerdocio, irrevocable, interesante, ¿eh? Como todo esto, ¿verdad?, sigue nuestra historia, nuestro plan de salvación, ¿verdad?, de Dios mismo. Como esto de irrevocable, ¿qué es lo que significa, verdad? De esa manera investirás a Aarón y a sus hijos. Bueno, estos elementos son indispensables y son muy interesantes para cada uno de nosotros, que podamos leerlo y entenderlo en este capítulo 29. Veamos lo que significa entonces la consagración, por una parte, de Aarón, y al mismo tiempo también este llamado que se le está haciendo a los hijos de Aarón, los que después continuarán después de Aarón. Es esta nueva institución que regirá dentro de Israel, es el sacerdocio. Esta unidad entonces está dedicada a la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes de Yahvé. La secuencia no es continua y puede que el texto sea una composición donde se unieron textos antiguos con otros posteriores. Es lo que decíamos anteriormente, porque hablamos del templo por una parte, la estructura, las cortinas, una cosa inmensa. Después volvemos de nuevo a la carpa del encuentro, que es una cosa que estamos en el desierto. Entonces son textos diferentes y por eso nos habla de una secuencia que no es continua, porque es un conglomerado, un chamburreado, ya lleva un conglomerado de perícopas, un conglomerado de perícopas independientes de por sí, que el autor sagrado después procura ubicarlos así, en forma continua. Sin embargo, la obra final de por sí tiene coherencia, porque parece que va por orden, ¿verdad? O sea, todos los elementos que se necesitan. Comenzamos con el templo, qué es lo que tiene que haber dentro del templo, el arca de la alianza, la mesa de los panes de la presencia, tiene que estar la lámpara, y después entonces comienza a decir, bueno, cómo tiene que ser la vestimenta del sumo sacerdote, o sea, de los que están al frente, ¿verdad?, del templo, los que tienen que reunir y se ponen al frente del templo, toda la indumentaria que debe utilizar el sacerdocio, ¿verdad? O sea que hay una coherencia y muestra también una estrecha relación ahora, por lo menos lo que estamos hablando en este capítulo 29, entre la consagración de los sacerdotes, primero la consagración del sacerdote, porque ya hablamos de todo lo que tiene que haber en el templo, pero ahora tenemos que hablar de quiénes van a ser responsables de todos estos elementos que están en el templo, de todo lo que nosotros tenemos aquí, y quién los tiene que animar, quiénes son los que tienen que estar en el templo, quiénes son los que tienen que recibir, ¿verdad?, al pueblo que se reúne. ¿Cómo es que Dios va a hablar? Está muy bien, Dios va a hablar, dice, desde el arca, a través de sus decretos, de sus mandamientos, pero ¿quién va a ser esa voz cantante? ¿Quién tiene que ser ese que se pone al frente de la comunidad? También hay relación, ¿verdad?, con las ofrendas en el templo. También ese rito de la comida sagrada, ¿se dan cuenta? El rito de la comida sagrada, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, esta es la relación, ¿verdad?, que existe, y hay coherencia, decíamos, entre lo que significa la ofrenda del templo por una parte, con esta consagración, ¿verdad?, del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes. También con el rito de la comida sagrada y los sacrificios cotidianos. Es decir, algunos tienen que estar al frente, ¿verdad? No será Dios mismo, de cierta manera, el que viene y el que esté haciendo, sino que necesita siempre de estos intermediarios. Todo se vincula de modo que cada elemento no pueda separarse del resto. Ninguno, entonces, de estos elementos se pueda separar del resto. Y así se muestra que el carácter del sacerdocio es más que una función dentro de la dinámica social para erigirse en una institución ordenada por Dios mismo. Una institución ordenada por Dios mismo. Es decir, que tiene una función como qué cosa, y como institución. Tiene una función así específica, una función muy importante dentro de este ministerio, dentro de este servicio. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Chara Ñe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando el Éxodo capítulo 29. En este momento nos encontramos y vamos a leer sobre las ofrendas de la consagración. ¿Qué es lo que se va a ofrecer? Ya sabemos entonces quiénes son los encargados, ¿verdad? En una relación muy directa con todo lo que significa, decíamos, las ofrendas del templo, el rito también de la comida sagrada, los sacrificios cotidianos, todo esto vinculado uno con el otro. El versículo 10 del capítulo 29 nos habla de estas ofrendas de la consagración. Acercarás, dice el novillo, hasta la carpa del encuentro. Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza, impondrán las manos, qué interesante ya este gesto, y tú lo inmolarás delante del Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Tomarás un poco de su sangre, untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás todo el resto de la sangre sobre la base del mismo. Recogerás luego la grasa que recubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los 2 riñones y la grasa que está entre ellos, y los quemarás sobre el altar. Hay que ver. Esto ya es la ofrenda de la consagración. Fíjense cómo se realizaba entonces el holocausto. Esto es lo que ellos realizaban, esto es lo que quemaban. Entonces es importante que nosotros conozcamos estas cosas. Nosotros, como muchas veces yo les decía, no es que nosotros leemos mucho o estudiamos mucho cuando leemos la Biblia, ¿verdad? A pesar de que muchas veces las sectas dicen, hay la Biblia, pero entonces si es que ellos tanto dicen que hay que hacer, entonces esto ellos tendrían que estar haciendo, ¿verdad? Porque ellos dicen que hay que hacer así como está escrito. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está? Solo eso hay que hacer. Y bueno, esto también está en la Biblia. Pero yo no veo nunca que estas cosas, esto nosotros hacemos en todo caso un asadito, ¿verdad? En nuestra casa. Pero atención entonces, no podemos nosotros
tomarlo hacia el pie de la letra. Tenemos que entender el significado, sobre todo el significado teológico, qué hay detrás de esto, por qué esto se hacía, con qué intención, esto del holocausto, de los sacrificios, de la ofrenda de consagración. Luego dice, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás su sangre y harás una aspersión alrededor del altar. Dividirás el animal en pedazos, lavarás sus entrañas y sus patas y las colocarás sobre las partes restantes y sobre su cabeza. Después dejarás que todo el carnero se queme sobre el altar. Este es un holocausto para el Señor, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Tomarás luego el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás un poco de su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Después harás una aspersión con esta sangre alrededor del altar. Tomarás un poco de la sangre que está sobre el altar y un poco del óleo de la unción, y rociarás con ellos a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y también sus vestiduras. Así quedarán consagrados a Aarón, sus hijos y las vestiduras de todos ellos. Bueno, qué importante entonces aquí lo que nosotros estamos leyendo en cuanto a las ofrendas de la consagración, cómo se hacía en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para nosotros todo esto de la consagración como tal? El acto comienza con tres gestos comienzan lo que encontramos aquí. Por una parte comienza con esta ofrenda, ¿verdad? El lavado de Aarón y su unción también con el aceite. Estos elementos son muy importantes. Esto también nosotros más adelante lo volveremos a leer, lo volveremos a encontrar porque es una repetición en el libro del Levítico, porque el libro del Levítico son como normas específicas dentro del rito que se tenía que realizar en el templo. Es de notar que si bien el rito está pensado para aplicar futuras ordenaciones, en el texto se presenta como la ordenación de Aarón. Esto se está pensando, ¿verdad?, para los futuros sacerdotes, ¿verdad?, que vendrán después, dentro de la institución sacerdotal del pueblo de Israel, de la comunidad, siempre al servicio de la comunidad. Pero aquí se está hablando, le dice a Moisés, sos vos, Moisés, el que lo vas a consagrar. Y le vas a hacer a tu hermano, vos le vas a consagrar de sacerdote. Esta gina ave en la canguazú, pero ondere ya potañante. Y yo te voy a indicar, esa para ella poana, ¿viste? Es Dios el que le está indicando, es Dios el que le está diciendo cómo tiene que ser esta consagración. Dice, de este modo se refuerza la figura, ¿verdad?, de Aarón como quien inicia la tradición y a quien se evocará cada vez que se efectúe el rito. Esto es muy importante también, de este signo, ¿verdad?, que nosotros vemos. Y por eso dice, con Aarón está comenzando. Moisés lo está haciendo, pero Dios le dio la orden. ¿Qué más de esto querés? Imposible. La cuestión de la ordenación sacerdotal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué es lo que el autor sagrado entonces y la comunidad nos quiere dar a entender con esto? Y nos quiere decir que aquí está toda la autoridad sacerdotal. La autoridad sacerdotal, por una parte, no es entonces una cosa inventada, te quiere decir. La autoridad sacerdotal no es una cosa capricho de algunos que se ponen al frente de la comunidad y quieren llevar como ellos quieren. No, ellos lo están justificando y te están diciendo que si Aarón es el que recibe esta autoridad, lo recibe por medio de una ordenación que viene de parte de Moisés, porque es él el que va a hacer todo este rito, pero por otra parte, recordemos que Moisés está recibiendo esta orden ¿de quién? Está recibiendo en el monte Sinaí, recibe esta orden de Dios mismo. Lande Moisés ya puede anda ahí landere ya puede acangui lleva. Ni Aarón está inventando lo suyo, ni los que vendrán después los otros sacerdotes inventarán lo suyo, sino que le está diciendo al pueblo, a la comunidad, le está justificando, le está mostrando y le está dando el fundamento, la razón, cómo es la cuestión sacerdotal. El sacerdocio proviene de Dios mismo, porque Dios lo quiere, porque Dios se lo ordenó a Moisés
Ahora es Moisés mismo que sabe porque recibe la orden de parte de Dios e incluso le dice todos los elementos del rito. Es decir, aquí también se está justificando y se le está dando la fuerza a la parte del rito, lo que ellos están haciendo, ¿verdad? El rito mismo como tal. Y entonces Aarón, de cierta forma, lo que recibe de Dios por intermedio de Moisés. Y bueno, seguimos reflexionando siempre sobre este capítulo muy interesante, el capítulo 29, y volveremos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. La Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos compartiendo con el equipo de Sor Regina, con el doctor Manuel, con la licenciada Sara. ¿Por qué surgen estos problemas? O sea, ¿de dónde vienen estos problemas? ¿O es demasiado complejo también? Pues yo alguna vez me doy cuenta que el problema son los papás. Y realmente, así como es muy complejo realmente, no hay un solo factor. Claro, generalmente es multifactorial el problema, ¿verdad? Sí, hoy día vemos, digamos, mayor vulnerabilidad en los jóvenes a raíz de la dificultad de acompañamiento de las familias, ¿verdad? Que las familias hoy día por temas de trabajo, circunstancias también emocionales, conflictos, digamos, o no hay familia, entonces vemos trabajando en España o en Buenos Aires y los chicos estaban creando la abuela, una tía, una vecina. Ay, señora, esta España cuánto desastre ha hecho. Ay, 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 ay. Sí, sí. Entonces la familia puede ser un factor de protección al mismo tiempo y también un factor que genere, o sea, porque digamos al no haber familia, al no haber apoyo en la familia, cuando los vínculos no son los adecuados, no hay vínculos sanos, también eso genera una vulnerabilidad en los chicos que hace que ellos tengan mayor probabilidad, ¿verdad? Están los factores genéticos también, ¿verdad? Cuando hay en la familia una historia de adicción, también hay mayor vulnerabilidad, mayor digamos, posibilidad, ¿verdad? Pero que tampoco es determinante, ya depende de la decisión de la persona, del chico, o sea, no porque haya en la familia una historia de adicción, necesariamente yo voy a ser un adicto, no, Claro. Es una decisión, ¿verdad? Ahora, si yo, digamos, me tomo la decisión por supuesto, tengo mayor probabilidad de generar una adicción, ¿verdad? Y
también la parte social, ¿verdad? En las circunstancias que favorecen en lugares donde hay mayormente drogas, donde es más fácil, digamos, el acceso a las drogas, entonces generan ya. también, son como factores de riesgo, ¿verdad? Entiendo. Así es. Y así cuando vienen estos jóvenes y, por ejemplo, el joven no quiere, pero le traen a la fuerza, ¿cómo trabajan con ellos? Normalmente lo que hacemos es tratar, como decía la hermana Regina, de generar una participación, de lograr que generalmente yo O sea, lo particularmente... primero es convencerles, Por entonces, hacer supuesto, toda una tratar de dinámica generar para que entren. No acusar, Ya. no acusarlo, eso es importante. Yo le digo a la madre, usted viene aquí a acusar a su hijo, yo no quiero que me venga a acusar al chico, le digo, yo quiero... Usted eso dice, hermana, para ganarle confianza al joven. Si no, es que es verdad, porque mi hijo me roba, porque mi hijo viene tarde, porque... Señora, yo no quiero escuchar acusación, yo ya sé lo que hace su hijo. Yo ahora voy a enseñar a usted a hacer, le voy a poner un candado en la boca para que calle. Yo si no voy a comprar eso de la ropa, el broche, Ah, o la sí, pila. sí. Le voy a poner aquí, señora, yo no quiero escucharle su problema, porque yo soy enferma, porque yo estoy aquí, porque si yo no quiero escuchar su problema, quiero escuchar, a ti te quiero escuchar, yo sí, así. ¿Qué es lo que te anda pasando? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿De qué iba a la escuela, amigo? Claro. ¿Qué me interesa el chico? A mí no me interesa la vieja o el hombre que venga aquí, ¿no? ¿Y resulta, hermana, ese estilo? Puede decir que sí. Los grupos están hermosísimos. El domingo tuvimos con el delegado de California, Sí. el delegado de habla española que es colombiano, que estuve con ustedes también. Vino 2 de Estados Unidos, vino el representante a nivel mundial de la Argentina, vino el fundador de la Argentina, Horacio, vinieron un peruano, hicieron una reunión, una convención extraordinaria, el viernes en la noche, el sábado todo y el domingo ya todo con cama adentro y todo, ¿no? Y por supuesto tuve que ir yo con mi silla de ruedas, pero me fui y tuve que hablar también. Por los problemas que surgen en los grupos, hay Claro, problemas claro. también porque son todos enfermos, pues. Es Sí, una sí. escuela de enfermos. Cada uno con sus defectos de carácter, su soberbia, su orgullo, su pasado, más verde o más rojo, que mucho pasado. Y bueno, son todos enfermos. Yo no puedo pretender que el otro sea perfecto. ¿Y yo qué? ¿No? Claro, Entonces claro, tenemos un programa de los 12 pasos. El 4.º paso es el meollo. Hacer una lista de todos mis defectos de carácter, porque ahí está, Padre, los 7 pecados capitales. El pecado original, la única que no tuvo pecado fue María. Pero después todos tenemos pecado, todos tenemos la ira, todos tenemos odio, rabia, todos somos sexuales, bueno, los O 7 sea que es pecados capitales. un tratamiento espiritual, entonces, El hermana. problema está dentro de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Que del corazón salen las cosas malas, no de lo que va para el otro lado. Lo dijo bien clarito también el Sí. Señor en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay dentro de mi alma? Hay odio, desajuste, no acepto a mi madre, no acepto que se murió mi papá, que no conozco a mi papá, que miles de problemas hay en eso, pero tengo que aceptar, Dios escribió mi historia personal así, Dios permitió así, pero yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que realizarme como mujer, como esposa, como padre, como estudiante, como ejecutivo, qué sé yo, tengo que realizar mi vida, pero dentro de la normalidad, dentro de las leyes que rigen una sociedad. Esto es importante de entender. Mi problema, mis queridos hermanos, está dentro de nosotros mismos. Hasta que nos resolvamos esa parte negativa que tenemos. Yo le digo, ¿qué tenés dentro del corazón? Araña pollito, tenés víbora, tenés chacaré, ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón? Hay que limpiar, vaya, hay que limpiar la chimenea, le digo. Claro. Hay Comenzar que por ahí, largar, entonces. eso se llama Sí, catarsis, sí. ¿no? Catarsis, hay que largar. Sí, Cuando sí, más sí. hablo, más me saco. ¿Cuál es el problema que te tiene atado aquí? Lárgalo, mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Mataste a tu madre? Bueno, que en paz descanse, el pasado ya pasó, ¿no? Claro. Recomenzar. Comenzar una vida nueva. Sí, sí, sí. Mañana no sé ni lo que va a pasar. Está temblando en México, le digo, Venezuela y Colombia. Aquí en Micuí también tembló un poquitito, pero tembló. Y bueno, que va a caer granizada. Y bueno, que caiga, pero en fin, ¿qué quiero yo? Pero tengo que vivir mi vida. Claro. Hacer mi vida. Un buen padre de familia. Educar a... Si yo no tuve familia, haz tu familia. Casate como Dios manda. Procura
Te lo dije yo a la señora que vive una vida desordenada. Señora, ¿usted qué pretende que su hijo de 16 años le obedezca a usted si usted no obedece a Dios? Si usted no cumple las leyes de Dios, hace lo que le da la gana. Toda la contra que metió un hombre desconocido en su casa. Y creo que los 3 chicos estaban en contra de ese desconocido. Le dije, ¿qué viene a comandar un desconocido? Claro. No puede. Primero, usted dé el ejemplo, porque usted es un mal ejemplo. Obedezca a Dios y ellos le van a obedecer. ¿Y le hacen caso, hermano? Sí, tienen que hacer caso si quieren cambiar. Y si no, yo siembro, padre. Sí. Mi situación es sembrar. Sí. Que el Señor haga Se la encargue cosecha. lo Lo demás. Sí. Yo me voy, Regina, sembraste con todo mi amor. Claro. Y si no, perdóname. Entonces ya vamos redondeando un poquitito. Doctor, quisiéramos saber un poco así como un mensaje y cómo tendríamos que afrontar todo esto, ¿verdad? Para ayudar sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Desde el punto de vista de la salud, uno puede intervenir en varios niveles. Lo ideal es un proceso educativo que apunte a una vida saludable, a un cuidado desde pequeño. Eso va más para la familia que para los jóvenes, ¿verdad? Que la familia tiene que educar al niño a nivel de la responsabilidad, del cuidado, de la higiene, de las prácticas saludables de vida, etc. También a la responsabilidad, porque una cosa importante, ¿verdad? Es cierto que es una enfermedad, nadie busca la enfermedad, pero también es cierto que hay un nivel de responsabilidad en el enfermo de lo que es la terapéutica. Es decir, yo no puedo decir, me tienen que aguantar porque yo soy enfermo y puedo hacer cualquier macana, porque la enfermedad me da luz verde para que yo haga eso y todo el mundo tiene que aceptar. Entonces hay un nivel de responsabilidad importante. Y definíamos que es una enfermedad que aparece de a poco, que va evolucionando, que es progresiva. Entonces el siguiente nivel es el diagnóstico precoz. La familia no se da cuenta cuando el chico está comenzando a consumir y se detecta muy tardíamente. Claro. Y este nivel de intervención secundaria, como se llama técnicamente, tiene que ser en la familia y en las instituciones educativas. Sí. Entonces es muy importante también capacitar a las escuelas, que las escuelas en general, los docentes, cuando son buenos docentes, se dan cuenta de un bajón del rendimiento académico de algunos de los chicos, y eso puede ser indicador de consumo de drogas, o puede ser indicador de cualquier otro tipo de problema emocional por el que esté atravesando ese adolescente. Claro. Entonces ese es el nivel secundario. Y el nivel terciario ya es el tratamiento y rehabilitación. Esto ya es potestad y es patrimonio de los especialistas, digamos. Entonces tenemos estos 3 niveles. La recomendación a la familia, sobre todo a los padres que nos están mirando, es que tienen que pensar que sus chicos pueden estar consumiendo drogas y sin desarrollar un comportamiento policíaco, claro, estar atentos a las manifestaciones, que tal vez en otro momento podamos ir hablando de lo que manifiesta inicialmente un consumo de drogas. Sí, muy bien, gracias doctor. Vamos primero con la licenciada y después con la hermana para que nos dé el broche de oro. Entonces, así como un mensaje y sobre todo cómo también tendríamos que acompañar, ¿verdad?, a estos jóvenes, a estos adolescentes. Exacto. Creo que lo más importante es ver esto, centrarse en que a pesar de que es una enfermedad incurable, como decía la hermanita, es tratable, la recuperación es posible. Entonces, buscar ayuda, hacer todo lo que esté en nuestras manos, tratar de luchar en contra de todos esos mecanismos de defensa que desarrollamos o desarrolla la familia y el enfermo, claro, que es la negación, esa dificultad en aceptar esa circunstancia, ¿verdad? Evitar o no centrarse en el miedo, en la vergüenza, sino buscar ayuda, acudir a todos los profesionales especializados en el tema y los grupos de autoayuda que la hermanita va a explicar, ¿verdad?, que son muy interesantes, que a pesar de que tienen una base espiritual, también tienen mecanismos psicológicos, como la identificación, ese espacio que ayuda muchísimo y que nosotros recomendamos como profesionales también para la recuperación. Ya. Muchas gracias. Hermanita, Sor Regina, dígame. Sí. A los jóvenes, ¿qué te pasa a ti cuando comienzas a tomar tu vasito o tu traguito, tu latita de cerveza o lo que sea? Cuando comienzas a fumar o a drogarte, no solamente los chicos, sino papá, mamá o la abuela, ¿qué pasa?
¿Puede parar o no puede parar? Si no puede parar y sigue tomando y sigue consumiendo, quiere decir que es un enfermo alcohólico. PETA dice, 0 alcohol al volante. ¿Y cómo usted está manejando? ¿Cómo un chico de 17, 18 años está manejando sabiendo que es 0 alcohol y bueno, 0 cualquier sustancia? Eso es importante. Ahora te digo a ti como joven, si papá tiene un problema con el alcohol, no tengas vergüenza de venir a buscar solución a Alcohólicos Anónimos. Si mamá, una mujer, tiene problema con el alcohol, o la abuelita, llame, nosotros no tenemos problema de hablar con la abuela o una mujer. Me encantan las mujeres cuando piden ayuda, pero tenemos que buscar ayuda, tenemos que pedir. Cuando vemos que perdemos la capacidad de controlar los tragos, perdemos la capacidad de detener y tenemos un cambio de conducta. Yo muy alegre al principio, después ya creo problemas, después ya robo, que sí que tengo un problema cada vez más grave. Entonces tenemos que aceptar, señora, mamá, no hagamos el círculo de negación. Sí, el vecino es drogadito o alcohólico. Mi hijo no, en mi casa no, pero en su casa está desapareciendo cosas. Entonces, señora, no espere que llame al 911 para poder solucionar el problema. Antes, llame a estos teléfonos, estamos nosotros. Y le queremos decir que todos los grupos es gratis. Es la única institución en el mundo entero, creo que hace gratis. Y yo no cobro tampoco, así que, señora... Pero a usted, hermana, ¿cómo le están ayudando? ¿Cómo le ayudan? Pícaro. ¿Eh? Bueno, no, queremos saber también, porque ¿cómo se va a mantener, hermana? El gobierno, a mí yo no dependo del gobierno, nunca dependí del gobierno. Pero sí, Alcotés, la multa del Alcotés, 0 alcohol, dice, pero el que le pillan con alcohol, la multa, muchos fiscales que le digo y muchos jueces que son mis conocidos, mis amigos, puedo decir, que me ayudan y me mandan los pacientes, me manda también la multa del Alcotés. Cumplí este año 60 años y entonces estoy muy feliz, muy contenta. Si alguna chica quiere hacerse religiosa, aquí estamos para servir. Hay mucho para al pueblo. hacer, ¿verdad, hermana? Hay mucho trabajo. Gracias. Que Dios le bendiga y estoy muy contenta de hablar con ustedes. Pero yo voy a seguir hablando, con chicos. Sí. Ahora comenzamos, padre. Usted va a callar y yo voy a hablar. Chao. Bueno, queridos jóvenes, querida familia, es tan importante reconocer y saber esto que nos dice hoy Pablo a través de su carta enviada a los Corintios. Nosotros hemos recibido un don tan lindo, tan importante, que es el don de la vida. Fuimos llamados por Dios. Y como decíamos ya que somos parientes aquí con la hermana, ¿verdad? Entonces, Orione, Don Bosco. Entonces, justamente él decía, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y esto significa entonces que tenemos que hacer siempre algo provechoso, algo lindo de nuestra vida. Y así también el doctor Manuel, muchísimas gracias, la licenciada Sara también, que ellos entregan también su vida por el bien de los demás, queriendo salvar vidas, me parece que es lo más lindo y lo más importante. Entonces es una forma como el Señor, al regalarnos estos dones y estas capacidades y cualidades, también nosotros ponemos al servicio de los más necesitados, especialmente en este caso que hoy estamos hablando de aquellos que por A o por B motivo han caído en alguna adicción. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
La Fundación Ñande Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañé. Y volvemos con Ñande Yarañé. Estamos hablando de este capítulo 29 del libro del Éxodo, de todo lo que significa la investidura sacerdotal, las ofrendas de consagración. Y lo importante, ¿verdad?, que significa esto de que Dios mismo es el que le habla a Moisés y le dice cómo tienen que ser estos sacerdotes. Y es Moisés mismo el que tiene que consagrar a Aarón. Está dando entonces la seguridad y la fuerza de que el sacerdocio no es una institución que comienza como una simple organización humana. Eso es lo que está queriendo aquí subrayar, quiere subrayar, no como una simple organización humana. Sin embargo, cuando uno mira un poco en las sectas, entonces justamente esto es lo que se demuestra, ¿verdad? O sea, como una simple organización humana, ¿verdad? Con otros fines y con otros deseos. Ciertamente que incluso toman simplemente, ¿verdad?, la palabra de Dios y muchos otros elementos lo dejan de lado, ¿verdad? Por eso son sectarios, decimos, sectarios, una secta, una partecita, como si fuese el todo y como si ellos supiesen todo, ¿verdad?, dejando de lado 4.000 o 3.000 o 2.000 años, ¿verdad?, de historia que se viene haciendo dentro de una comunidad. Entonces es importante, ¿verdad?, cuando uno lo lee, por lo menos en una forma seria, para entender el camino de una comunidad que por lo menos reflexiona, de una iglesia, se dice. Eclesia, que quiere decir atuazú, ¿verdad? Es una comunidad la que va caminando, pero también que camina con sus errores, evidentemente. Pero no porque existe un error dentro de una organización y de una institución, la institución termina. La institución no termina por un error. Dentro de una institución, ¿quiénes son los que estamos al frente? Y somos todos nosotros. Personas que estamos bajo la posibilidad del pecado, del error. Pero eso no quiere decir que la institución de por sí, eso es lo que te quiere demostrar y te quiere hablar. El Antiguo Testamento te quiere mostrar con todo esto que el autor sagrado te va escribiendo y te va diciendo, ¿verdad? Esto es lo elemental, esto es lo ideal, te está diciendo. Ahora, ¿cómo se va llevando? Y bueno, después nosotros tenemos que entrar también a mirar y a reflexionar todas las limitaciones y los errores, ¿verdad?, dentro de cualquier institución. Fíjense que entonces el acto comienza con estos 3 gestos, decíamos, ¿verdad? Y en la descripción que nosotros miramos aquí no queda claro qué tipo de baño ritual es lo que se realiza, qué es lo que debe llevarse a cabo. Pero al concluir el baño deberá ser vestido con las ropas sacerdotales descritas en ese capítulo anterior que ya hemos visto, el capítulo 27, 28, todo lo que significaba, ¿verdad?, la parte de los atuendos, el vestido tanto del sumo sacerdote como de los sacerdotes. Aquí va incluido incluso el turbante y la diadema. Luego se derramará, dice, aceite sobre la cabeza. Esto es algo nuevo que entra en este lugar, lo cual supone que ha debido quitarse el turbante, a menos que el aceite se derrame sobre el turbante, cosa que no podemos tampoco determinar, no se dice absolutamente nada. El derramamiento de aceite era un gesto muy antiguo y recurrente para consagrar a reyes y sacerdotes. Esto lo podemos encontrar en toda la Biblia.
1 Samuel 10.1, 2 Samuel 2.4, 1 Reyes 1.39, en fin. Aquí tenemos muchísimo sobre esto del aceite, como hemos dicho hace rato, la unción que se hacía al elegido. Después de la unción de Aarón, el texto se dirige ahora hacia sus hijos. Primero el sumo sacerdote y luego a sus hijos, a quienes se les aplicará este mismo rito vistiéndoles con las ropas sagradas y la tiara, ¿verdad?, en lugar del turbante, para luego recibir también la unción del aceite. Se cierra el parágrafo con la afirmación de que el sacerdocio es para ellos un derecho sucesorio y permanente. Derecho sucesorio y permanente. De esta manera investirás a Aarón y a sus hijos. A sus hijos se refiere no simplemente a los hijos suyos, sino que también se está refiriendo a toda la descendencia que viene entonces de Leví. Los hijos de Aarón, dice, manda que se acerquen también sus hijos, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Son 4 los hijos de Aarón entonces. Bueno, a ellos los va a consagrar. Pero cuando te está diciendo, así vestirás a ellos, pero en manera, dice, irrevocable. Fíjense en el versículo 29, 9, dice, los ceñirás con un cinturón y le ajustarás las mitras. Así el sacerdocio, nos dice, les pertenecerá por un decreto irrevocable a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón no entendido simplemente estos 4 hijos suyos, sino que también todos los que vienen después posteriormente, en una forma permanente. Ahora más adelante nosotros vemos que viene el sacrificio de los 3 animales, que hemos leído también y hemos visto. Estos se sacrifican y se queman en el altar de los sacrificios, debiendo utilizarse la sangre del segundo carnero para tocar el lóbulo de la oreja derecha y los dedos pulgares de la mano y pie derechos. No se explica en el texto por qué son los derechos, ¿verdad? Pero es probable que esto remita a la antigua concepción que entendía el lado derecho como positivo y benéfico. El Ben Yamín, hijo de la mano derecha, Ben Yamín, de ahí viste, todo lo que es el derecho es muy importante, y posiblemente porque siempre lo normal era más que somos diestros, no sé, nuestra naturaleza parece que siempre está también el siniestro, el izquierdo, ¿verdad? Pero normalmente creo que, no sé, la mayor parte de la población humana nuestra somos diestros, pienso, ¿verdad? Y entonces parece que se insiste más en este aspecto. Pero aquí en el texto no se explica. En el texto, en la Biblia, por lo menos no dice el por qué. Solamente por una antigua concepción que entendía que el lado derecho siempre como un elemento más positivo. El izquierdo, si vos no sos izquierdo, entonces, y cangunes, no vale, o sea, no podés hacer muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, con el derecho, si sos diestro. Claro que esto, si vos le decís uno que es izquierdo, claro que te va a decir lo contrario, ¿verdad? Pero como le digo, en la gran mayoría de la población es el lado diestro. La sangre también será utilizada para rociar a Aarón y a sus hijos y sus vestidos, a fin de que por ese rito queden santificados. La sangre era considerada portadora de la vida, y este es el elemento importante, la vida. Y así como transmitía impureza a la persona común, tenía un efecto contrario en los sacerdotes. Estos no solo son santificados por el contacto con la sangre, sino que su manipulación cotidiana reforzaba esta condición. Aquí le damos el sentido positivo a la sangre como vida. Y entonces para el sacerdote la sangre es muy importante. No dice como para el pueblo común, que era en una forma negativa. Y bueno, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy. Les invito siempre a continuar nuestro estudio bíblico en Ñande Yarañé. Y nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por